Está ligada. Entonces vamos a ver otro como concepto para crear listas. Ya vimos las listas, las hicimos con arreglos que los podíamos hacer más grandes, expandirlos, y la ventaja que tenían esos arreglos es que podríamos acceder a cualquier una de esas posiciones con los corchetes. Así se les nombra como posición directa. Podemos acceder a la posición 1 y nos regresa el elemento de la posición 1. En las listas ligadas lo que existen son nodos que se representan como con rectángulos donde se guarda un dato y la siguiente parte es un puntero que apunta a un siguiente nodo. Esto es totalmente lineal, podremos decirlo que están los campos consecutivamente en la memoria, por eso es que podemos saltar directamente a estos. En el caso de las listas ligadas basadas en nodos, los nodos están regados en la memoria. Cada vez que nosotros vayamos creando un nuevo nodo, se crea en otra dirección de memoria y se enlaza con el siguiente. Vamos a ir creando esos nodos que vamos a ir conectando cada vez que vayamos insertando datos. En el caso de eliminar, pues digamos que irlos eliminando. Lo que vamos a empezar a hacer ahorita es definir esta estructura. Una estructura que va a tener un dato y va a tener un puntero a su nodo siguiente. Y los vamos a crear sin conectar todavía. La clase lista ligada va a ser un administrador de nodos, que es la que se va a encargar de hacer esas conexiones. Entonces nosotros podemos insertar al inicio, al final y hacer las eliminaciones que ya hemos hecho en los arreglos. ¿Okay? Vimos en los arreglos que tienen la ventaja de que se pueden expandir y podemos agregar elementos. Si queremos eliminar elementos en la posición 1, ¿qué tenemos que hacer? Mover los elementos. Esto costaba tiempo. Vamos a ver aquí que insertar un nodo no cuesta tanto tiempo porque no hay que moverlos. Entonces vamos a llegar a esa parte. ¿Va? Entonces, ahí en el main, antes creemos una estructura para empezar a probar creando esos nodos. Entonces, creemos una estructura que se llame nodo y esa estructura va a ser genérica, es decir, va a ser un template el cual va a almacenar cualquier tipo de dato, como ya lo hemos hecho. Entonces la estructura va a tener el dato a almacenar y va a tener un puntero hacia su siguiente nodo. Y a esta estructura le vamos a crear su constructor. ¿Okay? Entonces su constructor va a recibir el dato que queremos guardar. Entonces al momento de que creemos el nodo en su campo dato, va a ser igual, lo vamos a copiar, lo vamos a guardar en ese nodo, el dato que queremos guardar. Y su puntero, para enlazarlo con el siguiente, lo vamos a dejar a nulo. Y vamos a hacer un ejemplo ahí en el main. Le vamos a crear unos 3 nodos de tipo entero. Estoy buscando como nodo que guarde un 10,
5, otro nodo, es un puntero. Recuerden, cuando está nulo o a punto nulo es no válido. Es decir, no tiene ninguna dirección de memoria. Y es null ptr en C++. Ya que tenemos nuestra definición de nodo en el main, creemos nuestro primer nodo, el nodo A, que va a guardar, creo que le puse el 10, ¿no? B y C. 5 y 15. Template. Style name. ¿Cómo se llama el proyecto? Lista guión bajo ligada le puse. Los que están en CodeBlocks, vamos a empezar a debugar para estar viendo cómo ahorita se van a enlazar los datos. Ya busqué donde podemos ver la ventana para crear un
breakpoint, un freno, aquí en la línea 19, aquí en este espacio, y que por darle clic ya va a aparecer un círculo rojo, ¿no? Que es un breakpoint, ese que está ahí, ¿no? Entonces ahorita se va a correr el programa en modo de depuración y se deberá de detener aquí. Ahorita vamos a ver las variables que están en juego, ¿ok? Entonces para depurar está acá el otro play rojo, debug, está aquí. Entonces primero compilamos que no hay errores y después corremos en modo de depuración. Les pregunta si quieren guardar la perspectiva, le voy a decir que sí. Y ahorita yo busqué esta ventana, que aparece aquí de Watches. ¿Dónde está? Ahí donde está ese componente de debug, al final está una ventanita que tiene adentro una cucarachita, un bichito. Ahí viene uno que se llama Watches. Y les va a aparecer como una ventana y ya la pueden jalar acá para que se integre. ¿Okay? Y ahí si abren cada valor, pues vamos a ver cada atributo del nodo. ¿Okay? Ya lo corrieron, ya puse en el breakpoint. Lo voy a correr otra vez. Lo voy a detener aquí. Quiero que se detenga mi programa en la línea 19. ¿Okay? Lo voy a poner en la línea 18 para ver el cambio. En la línea 18 todavía al correrlo no se va a quedar esta variable. ¿Okay? Hay que darle al botón rojo de play para que entre el debug. Si no hubo ningún error, va a compilar. Nos va a preguntar ahí varias cosas, ¿no? Ya que entró, podemos ver que está un triángulo ahí, amarillo. ¿Sí o no? Para sacar esta ventana de watches al final, casi al final, el penúltimo, esta ventanita o este cuadrito, clica ahí y sale a aparecer watches. Y en ese preciso momento que está aquí pausado, vemos que se crearon tres variables, porque estas se crean en el stack, una memoria aparte donde nomás van a estar ahí esas variables. Y aparecen con valores basura. ¿Por qué? Porque todavía al menos A no ha sido creado. ¿Cómo pasamos a la siguiente línea? Acá viene este que está aquí, next line dice, no le den clic, sino búsquenlo, es el segundo, next line, y va a saltar a la siguiente línea y vemos el triangulito. Está la línea y ya A ya tiene el valor de 10. Su campo siguiente es nulo, posición 0 o memoria 0, por así decirlo. Si le dan siguiente, van a ver los cambios de las asignaciones de las variables o los valores que van tomando. Entonces se crean los tres nodos con sus datos y cada uno de ellos no apunta a ningún lado, están todos apuntando al número. Salen las variables. Es que ya pusiste un breakpoint, para que se prime y luego cambia las variables. Entonces justo aquí a la derecha de la línea le das clic y aparece el círculo rojo. Debe de aparecer. Donde quieres que se pare. A la derecha de la línea. Pero de línea. No, justo a la derecha, si ya es que un espacio feliz. Dale clic. Y ya después, en vez del botón de run que tienen acá, le dan al rojo, pues para depurar. Entonces, este es el nodo A, nodo B, nodo C. ¿Okay? Vamos probando 1 a 1. Vamos a enlazar que A, su siguiente nodo sea B. Es decir, en su campo siguiente, le vamos a decir que sea igual a donde está B. B, con el ampersand le sacamos la dirección de memoria para que la guarde el puntero, porque si el puntero guarda direcciones de memoria. ¿Puedo pasar? Lo voy a detener. Voy. Deja hacer eso. Entonces, al final,
Ya que creamos los nodos, A en su campo siguiente va a ser igual a la donde está B. Pero es necesario. ¿Por barrita? Ok. ¿Ya está corriendo? Ah, pues no. A ver aquí. Ya aparece la raíz. ¿Qué otro? Oye. Abro la ventana. Este de acá. View. Ahora. Entonces probamos que estos ya se crean. Vamos a ponerle un breakpoint justo en la línea 22 para ver el cambio que se hace acá al momento de estar observando las variables. Le quito este breakpoint y lo pongo aquí. Ya está. Dice que A hasta ese momento en su campo siguiente no tiene nada. Démosle el siguiente, next line, que se quede en el ratón. Y ya siguiente ya tiene una dirección válida, que no va a ser la misma que tienen ustedes, porque el sistema operativo les da una dirección de memoria donde está, en este caso B. Esta dirección de memoria es donde está el nodo B. Entonces ya es una dirección de memoria válida. También se podría mandar como parámetro. El valor Sí, le podemos poner que el nodo reciba siguiente. Ahorita lo cambiamos, igual lo dejamos así. Entonces, siguiendo la misma dinámica, B en su campo siguiente lo vamos a conectar con C. Y si lo volvemos a ejecutar, vamos a ver que B tiene ya dirección de memoria y C tiene nulo. Es decir, C es mi último nodo. ¿Dónde está C? Dudas, preguntas hasta aquí. Entonces, la clase lista ligada que vamos a hacer, cada vez que insertemos o queramos agregar un elemento, debemos de crear un nodo y pasar. Pero ¿cuál va a ser el caso? El caso es que necesitamos, les voy a dibujar aquí, de estos, que al inicio la lista ligada, pues no tiene ningún nodo. Entonces necesitamos una variable
de inicio que apunta al número. Si mi lista, su campo inicio, su atributo inicio es un número, quiere decir que no tenemos ningún nodo. Entonces, al momento de que insertemos un nuevo elemento, que creamos, ese inicio, que va a ser un puntero, va a apuntar a ese primer nodo. Si quisiéramos agregar otro nodo, crea, y este nodo nuevo apunta donde apunta inicio. Aquí, inicio, va a apuntar a este nuevo nodo. Si ven, se van creando al inicio. Vamos a ir metiendo nodos aquí. Si queremos insertar al final, ¿qué tenemos que hacer? Pasar por todos los nodos, y ya que estemos en el último nodo, crear un nuevo nodo. Entonces, la desventaja de la lista ligada es insertar al inicio me toma n nodos correctos. Entonces, ¿dónde es eficiente? Insertar al inicio. Insertar al inicio es más eficiente. ¿Qué es? Entonces, insertar al inicio tengo que mover elementos. Cuando tú tienes una necesidad de guardar n cantidad de elementos, los quieres insertar al final, pues una arreglo suficiente. Pero si tus modificaciones son al inicio, pues lo mejor es una lista así. Porque aquí nada más el tiempo es constante, entonces toma mover elementos. Como pasar en una variable. Eso lo vamos a ver. Entonces esta es la simplemente ligada, la más sencilla. Entonces creen una clase, un punto H, que se llame lista ligada. Si recuerdan, acá viene la opción en file, ¿no? File new, luego file, y ahí viene el punto H. Lista ligada. Voy a poner todo junto. Y seleccionamos debug y release. Tronomical blocks. Lista punto H. No se guardó, lo voy a eliminar. Marchas se acabaron listos. Ellos tocando y cambiaron el lugar. Entonces aquí cortemos o movamos nuestra estructura. Más sencillo. Espérenme. Template. Name temp. Y dentro de la clase metemos esa estructura. Sí. ¿Pero qué no está tu cosa? Lista ligada. Entonces, esa estructura de nodo únicamente va a ser válida dentro de la clase.
Entonces, como atributo privado, A ver, vamos. va a tener un puntero que va a ser el inicio donde vamos a ir agregando los nuevos nodos. También se le conoce pues, como head, cabeza de la lista. Y ese tipo o ese nodo o ese puntero, me olvidó ponerle, es de tipo T porque es un template. La lista ligada es un template, que puede ser cualquier tipo, y obviamente el nodo también, ¿no? Y querémosle una variable que vaya contando los nodos. Cada vez que insertemos, incrementamos. Si no tuviéramos esa variable que muchas veces no se implementa para obtener la cantidad de nodos, tenemos que recorrer toda la lista y ir incrementando cada nodo. ¿Okay? Ahorita que veamos, Estos ya son los temas que van a venir en el proyecto. pues es algo que se tiene que hacer ahí, utilizar lo que vamos a hacer aquí dentro del proyecto. Entonces, ya en parte pública, lo único que vamos a hacer es que el inicio de la lista la vamos como a aterrizar a nulo y el contador a comenzar en 0. ¿Okay? Entonces tendremos algo así. Inicio, apuntando a nulo, contador para hacer. Sí, no tenemos todavía ningún nodo dentro de la lista. Empezamos desde 0. Queremos de una vez el constructor, el destructor. Y todavía no implementamos nada. Ahorita implementamos algo ya que entendamos un poco más la lista ligada, ¿no? Creemos nuestro primer método. Agregar al inicio. Entonces, agregar al inicio va a recibir el dato que queremos guardar y tenemos que crear un nodo. Vamos a crear el nodo con el dato. El nodo nuevo que estamos creando aquí, en su campo siguiente, va a apuntar a donde apunta inicio. ¿A dónde apunta inicio? A nulo. Después, inicio va a apuntar hacia ese nuevo nodo. Desde que apunta a nulo, va a apuntar al nuevo nodo. Ya tenemos un nodo e incrementamos el contador. Si hiciéramos otra prueba, creamos otro nuevo nodo, otro agregar al inicio, de nuevo, nodos, el otro dato 2, que apunta donde apunta inicio. ¿Dónde apunta? Ese nodo que tiene. Pues inicio va a apuntar hacia el nuevo nodo. ¿Se ven? Se van a empezar a ir agregando ahí el inicio. Siempre. ¿Verdad? Entonces ese va a ser nuestro caso. ¿Qué hicimos primero? Creamos un nodo tipo T que le llamamos nuevo. Y este va a tener que ser un puntero.
Y ahorita les digo por qué. Entonces con new le damos a enviar el dato. ¿Por qué tiene que ser un puntero? Porque necesitamos pedirle al sistema operativo que nos reserve una dirección de memoria para almacenar un nodo y poderlo meter como a la lista. Si lo dejamos sin puntero, ese nodo nuevo es una variable local aquí. Cuando termina, esta memoria que se crea aquí se libera. Cuando creamos un puntero con new, esa memoria no se libera porque nosotros la tenemos que liberar. Si se acuerdan esa parte, entonces se queda ahí ese nodo. Por eso tiene que ser reservado con new. Para que después ese nodo exista posteriormente, hasta que nosotros lo eliminemos o lo liberemos. Entonces ya creamos el nodo, le asignamos el dato, y ese nuevo nodo, en su campo siguiente, es con flechita en este caso, porque es un puntero, va a ser igual a donde apunta inicio, o la dirección que tiene guardada a inicio. Que al inicio, en la primera prueba que hicimos, apuntaba a 1, que fue este caso. ¿Okay? Y posteriormente, nuevo va a ser igual, perdón, inicio, la cabeza de la lista, por así decirlo, va a guardar la dirección de memoria de nuevo, el nuevo nodo. Maestro, ¿creo que puedo mover por la tele? Dudas, preguntas. Crear nuevo nodo, ese nuevo nodo enlazarlo con donde apunta el inicio, y después inicio va a apuntar a ese nuevo. ¿Okay? Vamos haciendo un mostrar para validar ahorita los nodos que vamos a agregar al inicio. Entonces, creemos esa función. Se llame print. Encontrado seriado. Aquí, como no es un arreglo, no podemos usar los corchetes. Y no podemos hacer esa parte que les digo de acceso directo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recorrer la lista nodo por nodo hasta encontrar el último nodo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un temporal, se le llama. Un temporal que va a iniciar, donde inicia, donde está apuntando. ¿Qué hacemos? Sacamos el dato, lo imprimimos y pasamos al siguiente nodo. Entonces, temporal, ya que imprimimos, va a pasar al siguiente nodo. Va a hacer un while. Mientras temporal sea diferente en 1, vamos a estar pasando por cada nodo. Entonces va a llegar el momento en que temporal va a apuntar al 1, ya no hay nada, terminamos el ciclo y ya no hay más nodos. Okay. ¿Okay? Entonces, un nodo temporal va a guardar la dirección de la lista, el primer nodo. Entonces, mientras ese nodo temporal sea diferente de null ptr, quiere decir que hay un nodo ahí, que hay una dirección de memoria válida donde hay algo que podemos sacar. Entonces, mostramos de ese temporal en su campo dato. Y que hay en su campo dato, en el caso del ejemplo que vamos a hacer, pues va a ser un entero, que es acceder
que realmente está guardado. Una vez que lo imprimimos, temporal va a ser igual a campo siguiente. Es como si fuera el incremento, por así decirlo. Entonces, temporal, que es un puntero, va a guardar o va a saltar al siguiente nodo. Entonces, en el ejemplo del pintarrón, el siguiente se saca de aquí, lo imprime y pasamos al siguiente, que es nulo. Entonces llega igual, ya no se cumple, ya termina. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí con este? Vámonos al main. Pero antes pongámosle lo del IOStream y es toda esa parte, porque si no, no va a correr. Solo nomás tengo una duda con Dime, una línea aquí. ¿cuál Se línea? declara nodo de asterisco. Nodo de asterisco me está declarando un tipo de dato puntero de tipo nodo. Una variable de tipo nodo Ajá. que va a guardar una dirección de memoria. O sea que no hay una variable de tipo nodo. Un puntero. Puntero. Un puntero que guarda una dirección de memoria donde hay un nodo de tipo T. Cuando no le pones el puntero A es una variable de tipo nodo. Aquí es un puntero de tipo nodo. ¿Qué es un puntero? Igual lo mismo, una variable que guarda una dirección de memoria. ¿Dónde va a haber? Pues un nodo. Guardamos. Y acá importemos. Esta ligada a punto H. Voy a comentarme estas partes acá abajo para no eliminar el código. Y creemos nuestra lista ligada de enteros. Una vez agregada, punto print. Este me marcó un error porque ahí no va el template. Pero antes de correrlo vamos haciendo con dibujos. Me faltó implementar el contador. Vamos a implementarlo, verificamos ahí. Entonces se crea la lista de enteros donde inicio y contador, inicio es punta nulo y contador es 0. Agregar al inicio el 10. Como no hay ninguno, hay nodo, con el 10 aquí, por default apunta nulo, según lo que habíamos hecho, bueno, que el siguiente apuntaba donde apunta inicio, es nulo, y después inicio, apunta al nuevo creado, después. Siguiente línea, agregar al inicio el 5, que es crear otro nodo, es el 5, y su campo siguiente va a apuntar donde apunta inicio, donde hagamos esto, que es hacia aquí. Inicio, apunta hacia ese 9. El último, agregar inicio, acá, que es el 1, y su campo siguiente apunta donde apunta inicio, que es hacia acá. El inicio, la resetea por así decirlo, y apunta hacia ese 9. ¿Qué nos faltó? Ir incrementando el contador después de agregar. Entonces agreguémoslo esa parte, nada más es un incremento. Aquí, contador.
Más. Pueden mostrar su lista llegada ya. Y aquí me marcó un error. Voy a quitar este. Afuera. Ajá, es que me dan- Me da sí. Time name. El que me dice. Faltó aquí cerrar llave de la estructura y darle formato a esto. Okay. Entonces, datos siguiente, su constructor. Y esto. Se copió de más. A ver, no. ¿Qué pasó? Por andar copiando. Déjenme ver si aquí me acepta la T. Comento. Voy. Así se necesita. Sí. Nada más estructuré el template nodo y le quité el T. Y acomodé esto porque estaba así. Y le faltaba el punto y coma al terminar la estructura nodo, porque no copié bien desde el main. A lo mejor ustedes sí lo copiaron bien y sí lo tienen. No sé. Chequen bien que al final de la declaración de la estructura está el punto y coma. Y ahí está, si lo corren, ahí imprimimos 1, 5 y 10. ¿Va? eso solo es para agregar. Sí, Exactamente. Más sencillo. guarda, no lo probaste, Juli. Para I business and youth being in an increase and dudas, preguntas, de aquí con este. Para implementar, eliminar al inicio. Traemos ese método y ahorita lo hacemos ahí con dibujos. Antes del print, hagamos eliminar inicio. No recibe nada y ahorita lo implementamos. Poniendo el ejemplo, que tenemos aquí en el pizarrón de 3 nodos, para el inicio, es eliminar ese. Como es un puntero, sabemos que tenemos que hacerle delete por esa palabra reservada, pero lo que tenemos que hacer es que inicio se redireccione con el que va, con el siguiente del que vamos a eliminar. Es decir, lo guardamos en temporal que es nuestro primer nodo. Una vez ya como reservado, capturado, vamos a hacer que inicio apunte a su siguiente nodo.
Por acá. Ya podemos darlo con la ley. Y decrementar el contador. ¿Sí? Entonces, creamos un nodo temporal que va a guardar la dirección del nodo que está en el inicio. Entonces, en ese momento, temporal e inicio están apuntando al mismo nodo inicial. ¿Qué hicimos? Reenlazar con el nodo siguiente. Es decir, inicio va a ser igual al nodo inicio en su campo siguiente. el inicio estaba aquí, su campo siguiente es este, no. Ya está enlazado hacia allá. ¿Qué hacemos? Eliminamos el Temporal. Entonces, delete temporal. Contador menos menos. Entonces, si eliminamos el siguiente, pues va a pasar lo mismo. El nodo inicio apunta acá, pues elimina. Queremos eliminar apunta a su siguiente. ¿Cuál es su siguiente? 1. Si queremos eliminar otra vez, tenemos que poner esa condición. Si inicio es nulo, quiere decir que no tiene ningún nodo y no podemos eliminar. Entonces, antes de hacer todo eso, hay que verificar si inicio está apuntando a nulo o tiene una dirección no válida. Lista vacía. Y terminamos la ejecución de el método con ese retorno. Si inicio no es nulo, pues al menos tiene un nodo en la lista para poderlo eliminar, ¿no? Entonces aquí podemos crear un método que se llame vacía, que regrese un booleano. ¿Cómo sabemos si la lista está vacía? Cuando inicio es nulo. Entonces ahí mismo podemos hacer esa comparación. Retorna verdadero o falso si esto se cumple. Entonces en el if podemos meter ese método. Está vacía. No podemos eliminar. Probemos en el main, después de imprimir, voy a poner un mensaje de eliminar al inicio. De la lista ligada de enteros que tenemos, invoquemos eliminar inicio y después probemos imprimiendo toda la lista para ver si se eliminó ese nodo inicial. Y está el resultado. Nada más queda 5 y 1 porque 1 era el nodo de inicio. ZZ como René.
¿Dónde va? La llave. Ya se me pasó como yo estaba. El de arriba. Ya voy a ir. Ya, voy a incluir el- Dudas, preguntas con esto. Vamos completando el destructor. El destructor va a servir para liberar todos los nodos cuando ya la lista ligada ya no existe. Como nosotros, al momento de insertar, estamos creando o reservando memoria con new, tenemos que liberarla también. Entonces, en el destructor lo que vamos a hacer es con un temporal, o no, más bien, mientras la lista no esté vacía, ¿qué vamos a ir haciendo? Ir eliminando al inicio. Entonces va a eliminar nodo por nodo hasta que la lista se quede vacía. Es decir, liberarlos todos. Entonces podemos ponerle aquí arriba un mensaje, cout, que diga liberando nodos. Ok. Está cuando se llama el destructor, cuando se termina de correr el main. Por eso estoy liberando nodos y ya, lista vacía. Nada, me faltó un punto y coma antes, por eso le puse aquí. Por eso me contaba. Oh, Ya me siento. Ya.
Vamos a hacer el agregar al final, que es más complejo, que es donde la lista ligada ya no es suficiente. Agregar al final es crear un nuevo nodo con un nuevo dato ahí y enlazarlo con el último nodo de la lista. El último nodo sabemos que apunta a 1. Entonces, ¿qué necesitamos? Irnos moviendo hasta encontrar el nodo que en su campo siguiente sea 1. Pues con igual vamos a ir saltando hasta llegar a este nodo. Para cuando lleguemos aquí, en vez de que apunte al 1, va a apuntar a ese 9. Ya tenemos enlazado. Entonces, igual, si tenemos n cantidad de elementos, pues tenemos que movernos n cantidad de elementos. Si ven, el agregar al inicio no me toma un ciclo, no necesito un ciclo para moverme, simplemente es nomás como meter el puro nodo, ¿no? Entonces, agregar, después de este inicio, void. Recibimos la referencia y vamos a crear nuestro nodo temporal que va a apuntar al primer nodo. Y después, con un while, si temporal en su siguiente es nulo, quiere decir que ya llegué al final. Si no, tengo que saltar al siguiente. Entonces, temporal va a ser igual al siguiente nodo. Vean bien que el temporal siguiente hace referencia para saltar al siguiente nodo. Al ulterior. De nuevo, si el temporal cuando temporal esté aquí y en su campo siguiente es nulo, termina el ciclo. Entonces, temporal se queda aquí. Fuera del while ya creamos el nuevo nodo. E incrementamos el contador. Entonces este while que hace, buscar el nodo que tenga en su siguiente. Creo que no sería que temporal siguiente sea diferente. Que se repita mientras. Sí, cierto, perdón, que es negado. Mientras sea diferente de nulo.
Y ese necesita una validación. ¿Qué pasa? Cuando la lista está vacía, inicio, apunta al 1. Según el algoritmo que tenemos ahí, temporal es igual a donde apunta inicio. Cuando es nulo, no tiene un campo siguiente. Si queremos acceder a su campo siguiente con un valor nulo, va a tomar el programa, porque esta es una dirección. Entonces, ¿qué tenemos que agregar? Si está vacía, llama a agregar al inicio. Ya, va a agregar ahí el nodo. En caso contrario, vamos haciendo la prueba. Que tengo un nodo. Tengo un nodo nada más. El 10. Está el 1. Al inicio temporal, apunta inicio. Temporal, su campo siguiente tiene un 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya encontramos el elemento y ya lo bajamos para acá. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, antes de hacer todo esto, si está vacía, vamos a invocar, agregar el inicio, el dato, y terminamos la ejecución. ¿Pueden explicarlo otra vez? Porque no comprendo. ¿Entendiste esta parte de agregar el inicio? Sí, esa Sin parte. problema. ¿Va? La última parte. La de la condición. Cuando la lista está vacía, sabemos que el inicio apuntando al 1, no hay ningún nodo. Si utilizamos el algoritmo que tenemos aquí de que agrega al inicio, estamos diciendo que temporal va a ser igual a donde apunta inicio, que es esta primera línea que tenemos aquí. Entonces, temporal e inicio son nulos, no hay dirección de memoria, no hay nodo ahí. Si yo intento correr esta línea, este while, temporal su campo siguiente no lo tiene, porque no hay memoria ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tronar el programa. Entonces, por eso es que le ponemos la condición antes. ¿Está vacía? O sea, es lo de agregar el inicio. ¿Ah? Si hay un nodo, menos 1, el temporal que apunta al inicio, que es este nodo, sí tiene campo siguiente. El campo siguiente es nulo, pues ya estoy aquí. Ya puedo agregar algo. Probémoslo en el main. Si corremos esto, se eliminó al inicio el 1. ¿Ok? Entonces, agregar al final sería agregar después donde está el 10. Entonces, cout, agregar al final. En la lista de enteros, agreguemos al final de la lista un 100. Y posteriormente, mandemos imprimir esa lista de enteros. Le faltaron unos paréntesis aquí vacía. Ya está, ¿no? Ahí está el 100. Está al final o es el último nodo de la lista ligada.
Dudas, preguntas. Implementen ahorita. Último. Es decir, tenemos que buscar el nodo penúltimo para saber qué es siguiente. Pero hay varias condiciones. Ya sabemos que si está la lista vacía no podemos eliminar. Si está vacía, pues no hacemos nada. ¿Se puede ir a la agregación?
¿Hay que cerrar? Sí. ¿Igualito sí? Ah. Espérame. Eh, Ok, aquí el truco está en encontrar el penúltimo compensador, donde el temporal en su campo siguiente, es ok. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando nomás tengo uno? Pues no tiene penúltimo. Entonces ahí va a haber una condición. Si el contador es igual a 1, nada. Cuando ya tiene dos nodos al menos, pues ya tiene un penúltimo. Ya su temporal, campo siguiente, en su campo siguiente, ya es nulo. Podemos quitar aquí, ¿vale? Entonces, si está vacío, no podemos eliminar. Sí, el contador de nodos que tenemos es igual a 1, en ese caso no tenemos penúltimo. Entonces lo que vamos a hacer es invocar eliminar al inicio. Como nomás tenemos uno, pues nomás tenemos un nodo que está al inicio, ¿no? Esto es lo mismo que tener que inicio en su campo siguiente es igual a nulo, si no tuviéramos un contador. ¿Ok? Porque inicio tenemos nada más un nodo,
inicio en su campo siguiente apuntando. Si no es ninguno de los dos, bueno, ahí terminamos la función, porque nomás es un nodo. Hay que obtener un temporal, un puntero temporal, para encontrar ese penúltimo nodo. Entonces, mientras temporal en su campo siguiente es decir, en su siguiente nodo y dentro de ese nodo, en su siguiente, mientras sea diferente de nulo, vamos a ir saltando. Entonces, ya que termina el ciclo, temporal va a estar en el penúltimo. ¿Ok? Entonces, lo voy a dibujar para hacerlo paso a paso. Esta temporada aquí se detiene igual, porque en su campo siguiente es nulo. ¿Ok? Entonces necesitamos eliminar esas para este termine siendo nulo. Para que empezamos, ¿verán? Entonces, para hacerlo más sencillo, creemos otro temporal 2 que apunte a ese nodo que queremos liberar. Para que no se vea tan feo el siguiente. Tenerlo como más claro. Entonces, le voy a poner nodo eliminar mejor. Nodo eliminar. Es igual al temporal siguiente. Temporal, en su campo siguiente apunta acá. Este es el nodo eliminar. Es este. Entonces, delete, nodo eliminar, se libera la memoria. Podemos decir, lo voy a tachar, pero el temporal que tenemos previamente todavía sigue apuntando acá. Tenemos que, Entonces, temporal siguiente apunta nulo. Porque su siguiente ya fue eliminado. Contador menos. Entonces este while buscar el nodo, el penúltimo nodo. Guardar el último nodo. Liberar el último nodo.
Y ahorita lo probamos en el main. Eliminando, creo que quedó el 100 como último nodo. Entonces en el main eliminar al final. En la lista ligada de enteros invocamos eliminar final y después imprimimos. Esta. Nuestra lista 5, 10 y 100, eliminar el final que es el 100 y ya la lista termina quedando así. Por último, vamos a implementar como si fuera un arreglo. ¿A qué me refiero con esto? A utilizar el operador de los objetos. ¿Se acuerdan que en el arreglo dinámico cargamos este operador para poder acceder a una posición? Entonces aquí hagan de cuenta que si queremos en la posición 0, tenemos que buscar el primer elemento que tenga esa posición, ¿no? Luego la 1, la 2. Si el usuario pide la opción 3, lanzamos una excepción porque ya ese nodo no existe. Entonces con un while vamos a ir contando y vamos a ir saltando por cada nodo para asignarle con un contador a cada nodo. ¿Okay? Entonces para que al final tengamos algo así, por ejemplo, que podamos mostrar de la lista de enteros el nodo que está en la posición 1. Si lo corremos ahorita, pues no va a compilar porque C++ no sabe cómo acceder o utilizar este operador. Por eso lo tenemos que sobrecargar. Entonces aquí le podemos poner posición, sí, posición 1, 2 puntos. Saca el elemento o el nodo que está en la posición 1. Entonces vamos a lista ligada y como vamos a lanzar excepciones, hay que incluir el std except.
¿Eso para qué? ¿Profe? Viene una excepción que se llama fuera de rango. Entonces, cuando el usuario quiera acceder a una posición que no existe, vamos a mandar esa excepción. ¿Sí? Entonces, vámonos casi hasta el final, después del print, para sobrecargar ese operador. Ese operador lo que va a hacer es retornarnos una referencia de lo que está guardando la lista. Y es operator corchetes y abrimos los paréntesis. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir una posición. Si esa posición es mayor que el contador, es un nodo que no existe. Entonces vamos a lanzar la excepción out of range, fuera de rango. Fuera de rango o no existe esa posición o no existe ese nodo. Ese throw solo sale cuando no está al alcance de la posición. Ajá. Out of range. Y va a tronar el programa a menos que metamos un try catch, como alguna vez lo hicimos. Si no ponemos ese throw, no te lanza el mensaje. No lanza el mensaje y lo que vamos a hacer es que en el ciclo vamos a intentar acceder como a un nodo que no existe. Porque te acuerdas, para recorrer la lista con un while hasta que sea diferente de nulo o hasta que sea nulo, ya no hay más elementos. Entonces vamos a recorrer la lista con un temporal que va a comenzar en inicio. De hecho aquí es mayor o igual al contador. Porque si tenemos tres nodos, sería del 0 al 2. Entonces si quiero la posición 2, es mayor que el contador, lanza la excepción. Y vamos a comenzar un contador igual a 0, que es el que vamos a terminarlo cuando sea igual a la posición que el usuario quiera acceder. Entonces, mientras el contador sea menor que la posición, vamos a ir recorriendo al siguiente nodo. Siguiente. ¿Cómo cuenta? E incrementamos el contador. Así como vamos saltando por cada nodo, vamos como asignándole el valor del contador. Entonces el contador cuando entra aquí vale 0, pasamos al de acá, vale 1. Va a terminar cuando sea menor a la posición que estemos buscando. Una vez que termina, pues ya hemos encontrado el nodo que hace referencia a esa posición. Y lo que vamos a hacer es retornar temporal. Punto dato. Pero y si la cancel? Sí, ya voy a estar ahí. Es con un puntero, para acceder es con la flechita. Ay, no entiendo lo que pasa. Ahí está, el que está en la posición 1
Es el dato 10. Ah, bien. Ay, no. Mira, No, ¿a dónde quieres? ¿Cuál es tu- ¿qué pasó? ¿Cómo era? Ah, bien. ¿Y por qué no me mandas un link? ¿Qué? ¿Salieron bien? ¿Eres apellido? Ah, ¿Qué pasa ese te respecta? el main también lo ves. No, nomás me gusta. ¿Dudas, preguntas? Si no hacemos un break. ¿Va? Para terminar la grabación.